Ok, chicos, vamos a ver dos técnicas que nos van a ayudar a atacar lo más complicado del examen, siempre, y no nada más en inglés, sino también en español, que tiene que ver con las lecturas. ¿Sí? Las lecturas son una de las cosas más complicadas, si no lo más complicado que tenemos que afrontar ahí. De hecho, estadísticamente, es donde más fallan los estudiantes o los aspirantes en este caso. ¿Sale? Entonces tenemos que tener como diferentes formas de atacar los textos. Vamos a ver distintas maneras, distintas técnicas. El día de hoy vamos a trabajar con dos que se llaman skimming y scanning. Ok, una cuestión de las lecturas es que va a tener distintos tipos de preguntas y las vamos a analizar, y ya las analizamos antes, pero de cualquier manera más adelante vamos a verlo con la ayuda del examen. Pero hay ciertas preguntas que nos van a pedir información muy específica. Es decir, por ejemplo, el nombre de algún personaje, la fecha en que sucedió algo, la definición de alguna palabra, etcétera. Y esa información la podemos encontrar literalmente en la lectura. No se trata de inferir o deducir, se trata básicamente nada más de localizar la información y con ello responder a las preguntas que tenemos en el examen. Yo siempre recomiendo que sean las primeras preguntas que ustedes atacan en un examen. También les había dicho anteriormente, y si no estuvieron ahí, bueno, les recomiendo lo siguiente. Hay que leer primero las preguntas antes de pasar al texto como tal, ¿sí? Porque de alguna manera nos va a ayudar primero a identificar el tipo de información que nos están pidiendo, ¿ok? El tipo de preguntas que nos anexaron al examen y saber exactamente cuáles podemos dejar para el final, cuáles podemos contestar inmediatamente. Siempre hay que contestarlo lo más fácil al principio, porque una pregunta fácil vale lo mismo que una pregunta complicada. Esto es una lógica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con skimming y scanning es precisamente empezar a trabajar con textos de manera que nosotros vamos a estar encontrando información muy, muy puntual. ¿Pero qué es skimming y scanning? Es una técnica de lectura rápida. Es decir, cuando nosotros ya leímos las preguntas, ¿sale? Nosotros ya sabemos qué tipo de información nos están solicitando las preguntas, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer a continuación es darle una leída rápida, sin detenernos demasiado en los detalles, ¿sale? No enfocarnos en el texto como narración, sino tratar de identificar dónde están los puntos que anteriormente ya detecté yo conforme estuve viendo las preguntas, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, el skimming nos va a ayudar a eso, a identificar. Si tienes problemas precisamente con el vocabulario o estructuras de la lectura, en este caso porque está en inglés, entonces el skimming es muy válido para empezar a detectar aquellas preguntas que rápidamente podemos sacar del camino, ¿sí? La idea precisamente es, vamos con el skimming, es darle una ojeada, ¿sí? Es decir, pasar el ojo rápidamente, que nos va a permitir darnos una impresión de qué trata la lectura en general. Eso es muy importante porque podemos saber el tono y el tipo de texto que es, si es un texto científico, si es una narración, si es un artículo de opinión. Eso puede que sea importante para las preguntas, ¿sale? ¿Qué tenemos que identificar en el skimming? Bueno, si tenemos capítulos o diferentes títulos, hay que leerlos y hay que tratar de identificar cuál es el significado de esos títulos, ¿no? Cosas como tablas, figuras, mapas, que en este caso no vamos a encontrar en el examen, pero sí es importante que sepamos que tenemos que identificar información esencial, como los títulos, ¿sale? Ok, después, ¿qué es el scanning? Ya que hicimos el skimming, es decir, ya que más o menos leímos rápidamente y tratamos de identificar dónde está la información que nos pidieron en la lectura, mientras estamos haciendo el skimming, es importante que ustedes vayan subrayando. Recuerden que ustedes pueden rayar el examen que les están entregando, ese es suyo. ¿Okay? Tengan cuidado con la hoja de respuestas, pero el examen, el otro lo pueden rayar, ¿sale? Entonces, cuando estén haciendo el skimming, es decir, esta ojeada rápida, vayan subrayando donde ustedes crean que ya detectaron la respuesta a una pregunta, ¿sí? Subrayenla, enciérrenla en un círculo, lo que ustedes quieran. Después de eso, ya vamos a hacer el scanning. Nuevamente, leemos las preguntas y vemos en donde ya identificamos la información por medio del skimming y hacemos un scanning. El scanning no es leer, es nada más irse de palabra en palabra, de párrafo en párrafo, ¿sí? Así rápidamente para tratar de identificar información muy, muy específica. Si ustedes ya subrayaron las respuestas de las preguntas que ustedes creyeron haber encontrado,
con el scanning rápidamente hay que identificarlas para contestar esas preguntas, sobre todo las que nos piden información muy específica, ¿sí? Es una lectura un tanto más lenta, pero en este caso ya estás buscando los detalles que tú ya subrayaste de alguna manera con el skimming. Aquí vamos a encontrar cosas como fechas, descripciones, causas o aquello que nos resulta de interés, en este caso para responder las preguntas, ¿sale? ¿Para qué nos sirve el scanning? Bueno, es básicamente una forma de localizar contenido muy específico en una lectura, ¿sí? De alguna manera nos ayuda a identificar los contenidos que requerimos de una publicación, ¿ok? Después del skimming, el scanning sería la forma adecuada para encontrar términos, bibliografías, referencias, fechas, definiciones, etcétera, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar trabajando con el texto que les voy a subir a continuación. ¿Okay? El skimming, hay que hacer primero eso, ¿sí? En este orden con las lecturas que vamos a encontrar. Vamos a revisar las preguntas, ¿sí? Después vamos a hacer una lectura rápida del texto que tenemos y a continuación lo que vamos a hacer es vamos a subrayar todas las respuestas que creemos encontrar en nuestra lectura rápida y después vamos a escanear nuevamente el texto buscando esa información y así vamos a contestar las preguntas que tenemos. Las preguntas que van a encontrar en este texto todas son a partir de skimming y scanning, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras preguntas en el examen que nos piden inferir información, deducir, completar, reestructurar, pero esas las vamos a ver más adelante. Ahorita hay que enfocarnos en esta técnica, ¿sale? ¿Para qué? Para que vayamos sacando las preguntas que son más fáciles de contestar y sepamos que son las primeras que tenemos que sacar del camino y ya después nos podemos enfocar en las que nos piden deducir, inferir y etcétera, que esos suelen llevarnos un poquito más de tiempo, pero que a final de cuentas valen exactamente lo mismo que las más fáciles. Entonces, primero aseguremos aquellas que ya tenemos. Recuerden que aquí se trata de juntar un puntaje, ¿sí? Ustedes están contrarreloj y tienen que juntar la mayor cantidad de puntos que les sea posible. Entonces, saquen del camino las más fáciles y después se enfocan en las más difíciles. Es mejor dejar una difícil al final que no supimos contestar a dejar 3 fáciles porque nos enfocamos demasiado en lo difícil, ¿ok? Entonces, el ejercicio que voy a subir va a tener precisamente este enfoque, ¿sale? Hay que empezar a leer. Otra cuestión que sirve mucho, ¿sí? Yo les voy a poner textos que tienen vocabulario que comúnmente viene en el examen. Otra cuestión que sirve mucho en este caso es que ustedes vayan de alguna manera construyendo vocabulario, ¿sale? Vayan identificando lo que son las palabras que no entienden para ver si podemos de alguna manera, ustedes puedan buscar qué significa e ir construyendo vocabulario. Más adelante también vamos a ver cómo comprender un texto. Si no tenemos todo el vocabulario, ¿cómo podemos hacerle para comprender un texto de manera general? ¿Ok? Ok, chicos, les subo la actividad. Por favor, si tienen cualquier duda, avísenme y yo con mucho gusto les respondo en la brevedad posible. Saludos.